si se quiere, ideológica para sus pares del Mercosur. Hemos invitado a un especialista, es Julián Luna Pastore, abogado especializado en Derecho Internacional. Julián, muchísimas gracias por estar aquí. Oh, muchas gracias a vos por invitarme. Es un gusto siempre compartir con vos. Bueno, Julián, cumbre del Mercosur, cumbres que siempre son importantes y siempre están fundamentalmente el sector privado, pero también político, viendo qué es lo que se dice y qué es lo que se resuelve. ¿Dónde ubicamos este acuerdo con la Unión Europea? Que en realidad se viene discutiendo hace un montón, pero había algunas trabas del otro lado del charco fundamentalmente, no tanto de este. Sí, las principales oposiciones históricas al acuerdo del Mercosur y Unión Europea venían de parte de Francia o estaban lideradas por Francia. Había una coalición de ciertos países, como por ejemplo Bélgica, que también estaban del lado de Francia en ese sentido. La posición de Macron tenía mucho peso en el avance de las negociaciones. Y a lo largo de los años se fue observando cómo se fueron dilatando esas negociaciones, no se llegaba a un acuerdo, en momentos donde estaba muy cerca de firmarse se dieron los incendios del Amazonas y Macron fue a decir no se puede firmar con Brasil porque quema. Estaba Bolsonaro en ese momento. Estaba Bolsonaro, está en contra del medio ambiente, entonces siempre había como una excusa, por así decirlo, liderada por este bloque o una forma para postergarlo, que tiene que ver principalmente con la producción agrícola que hay en esos países, que es una producción agrícola que no es competitiva a nivel internacional, que se beneficia del sistema que tiene la Unión Europea. No obstante, a ver, si hay una exportación a la Unión Europea de Argentina y de otros países, pero quizás se podría acrecentar o poner en riesgo la estabilidad de esos pequeños productores europeos en caso de permitirse el ingreso irrestricto de productores argentinos y brasileños. Ahora te encontrás con un obstáculo difícil de sortear porque después del Brexit, la salida de Gran Bretaña, vos tenés el eje central es Francia-Alemania, ¿no? La relación entre ellos dos y la Unión Europea. Si uno de los hermanos mayores dice que no, y es difícil convencer al resto en ese sentido. Sí, son los dos hermanos mayores, pero Alemania es más grande. Tiene más participación, sí. Sí. Alemania es el que principalmente maneja los aportes y ciertas decisiones a la Unión Europea. Pero Francia no deja de ser un actor importante, no deja de ser un actor que claramente pudo dilatar un acuerdo 25 años. Claro, sí, se entiende. Lo cual no es menor. Y más allá de que tenga la misma participación o no que Alemania dentro del manejo de la Unión Europea, algo que sí pasa es que si se perjudica mucho la industria francesa, ¿quién tendría que salir al rescate de ese sistema o de ciertas cuestiones? Más que la industria, la producción agropecuaria. Sí. Hay que ver qué tanto afecta eso realmente al desenvolvimiento comercial de Francia y a la estabilidad comercial de Francia en su conjunto. Entiendo yo que quizás no es tan nocivo, porque los productores agropecuarios tampoco son la principal fuente de ingresos de Francia, pero bueno, claramente mantienen un lobby en el espectro político de Francia y también lo tendrán al momento de que se vote en el Parlamento Europeo. Porque recordemos que una vez que terminan las negociaciones, se tiene que consolidar la versión legal y las traducciones, recién ahí se envía para la firma y una vez firmado se tiene que aprobar en los parlamentos o en el poder legislativo de cada uno de los estados del Mercosur. Se lo tiene que aprobar Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, sí. Y además lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo por el otro lado. Claro. O sea, está buena esa salvedad porque más allá de que vos tenés un Parlasur, nuestro Parlasur no toma decisiones por los estados, o sea, lo tiene que tomar el Congreso argentino, para decirlo de una manera. En Europa sí, en Europa no lo va a votar el Parlamento francés, sino la Unión Europea. Exactamente. El Parlamento Europeo tiene otro tipo de atribuciones. El Parlamento Europeo no solo se refiere a cuestiones arancelarias o a ciertas cuestiones de la Unión en sí, sino a cuestiones internas incluso. El Parlamento Europeo tiene muchas facultades dadas por el Tratado de Lisboa que se vienen asociadas con el Tratado de Lisboa, el tratado a partir del cual los países se integran a la Unión Europea. Y esto implica delegar muchas facultades en comparación a otros bloques. Claro. O sea, podemos hablar realmente de un bloque entre países que, por ejemplo, se pueden regular cuestiones acerca del uso de Internet, de la inteligencia artificial, que pueden afectar a todos los países directamente desde regulaciones del Parlamento Europeo o desde la Comisión Directiva incluso de la Unión Europea. Claro, o sea, es la cristalización del sueño de Simón Bolívar en América, ¿no? Más o menos, pero en Europa. Sí, es paradójico. Sí. Paradójico, ¿no? Sí. Siempre hubo, hace mucho tiempo hay una idea de esta Unión Europea, sí.
no solo como organización Unión Europea, sino como una unión entre países europeos. Eso ya se ve en la Comunidad del Carbón, se ve muy fuerte después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí. Y esto termina concluyendo en el surgimiento de este bloque que, debilitado después de la Segunda Guerra Mundial, necesita su unión para seguir manteniendo su protagonismo en el plano internacional, sobre todo ante el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como bloque, como naciones con un poder mucho mayor al que antes tenía Europa. Claro. Recordemos que antes el Reino Unido era un imperio, Sí, por que supuesto. dominaba, como hoy domina Estados Unidos, la discusión internacional en el mundo. Claro, claro. Vamos al caso argentino y el presidente Javier Milei, que en algún momento inclusive dijo que Argentina iba a salir del Mercosur. Ahora me parece que por una cuestión más pragmática dijo hay que mejorarlo al Mercosur, que el bloque no puede ser una cárcel, el bloque tiene que potenciarnos. Y también hizo una interpretación, ¿no?, como que el mundo está saliendo de estas negociaciones de bloques y volviendo como una discusión más libre, es lo que por lo menos pretende desde su sector del anarquismo. ¿Esto está ocurriendo realmente? O sea, ¿el momento de los bloques internacionales se está pasando de moda, por decirlo de alguna manera, o todavía son fundamentales? Yo creo que los bloques internacionales tienen potencialidades de lograr grandes cambios o de lograr ciertos beneficios para los estados, pero es cierto que con el surgimiento de Donald Trump probablemente venga una tendencia hacia las relaciones bilaterales por sobre lo multilateral. Eso ya lo vivimos en el primer gobierno de Donald Trump, en el cual él siempre trataba de esquivar todo tipo de negociación o de mecanismo multilateral. Y multilateral me refiero a este tipo de organizaciones. O sea, organizaciones donde hay más de un país, más de dos países que están en un foro donde tienen que negociar sobre cierta cuestión. Trump mostró en su primer gobierno un desprecio por lo multilateral, lo cual corta un poco la línea de los Estados Unidos, quienes fueron los que fomentaron el Plan Marshall, quienes fueron los que fomentaron la OTAN, el desarrollo de... Sí, va contra la historia misma de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro, la forma de intervención de los Estados Unidos históricamente no es que no existía lo bilateral, pero sí incluía un apoyo a organismos multilaterales donde ellos, por su peso político, económico y demás, tenían más peso de por sí. Entonces tendían a controlar la dinámica de esos organismos como una forma también de mantener su hegemonía. Claro. Hoy vemos un Estados Unidos que dice yo soy el hegemón, sentate a negociar conmigo. Ese es el simplificado del discurso Trump ante otros países. Entonces, ante este surgimiento de Donald Trump, bueno, que ya ganó ahora las elecciones, cabe preguntarnos cómo se van a comportar los gobiernos de derecha en relación a los organismos multilaterales y también cómo van a evolucionar aquellos países que tengan próximas elecciones, como los que no sean del lado de Trump o de esta nueva corriente internacional, pero que tengan necesariamente que lidiar ciertas cuestiones como estas. Milei parece asociarse a esta dinámica de Trump, lo cual ya hemos hablado otras veces, no garantiza inversiones de manera directa, no garantiza un ingreso a Estados Unidos de manera directa a la Argentina, pero es su intento de acercarse a los Estados Unidos, claramente llegar al Mercosur y decir esto y proponer nuevamente un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Claro. Ahora, la historia de Sudamérica y del Mercosur recuerda como un triunfo el no al ALCA con George Bush en ese momento, recuerdo, en Estados Unidos. ¿Por qué hoy estaremos hablando de volver a tratar de impulsar un acuerdo de libre comercio como el que se proponía en ese momento? Bueno, la victoria de Milei claramente habla de una prioridad por Estados Unidos en las relaciones internacionales, no tanto del votante por un conocimiento acerca de las implicancias de un libre comercio con Estados Unidos y demás, sino porque la postura política de su partido en sí. Ellos desde el momento que ingresaron priorizaron a Estados Unidos, o desde antes de ingresar priorizaron a Estados Unidos por sobre todas las otras naciones y mantuvieron una postura de vincularse prioritariamente con Estados Unidos sin importar el costo. Es un alineamiento automático, si queremos, los términos de la Guerra Fría. Y eso se vio en las votaciones de las Naciones Unidas, se ve en estos planteos. Para ellos, casi de manera dogmática, podemos decir, o sea, como principio, todo lo que implique las relaciones con Estados Unidos y favorecer las relaciones con Estados Unidos es lo que van a buscar. Independientemente de evaluaciones morales, ¿no? De decir está bien, está mal, ellos quieren eso. Entonces, si queremos pensar el partido político de Javier Milei, un partido que va a buscar a toda costa incrementar las vinculaciones con Estados Unidos
Y a toda costa significa en cualquier ámbito, en cualquier espacio, forma, y una de esas es el Tratado de Libre Comercio, en el cual él entiende que quitar impuestos completamente es todo lo que puede favorecer al país. Y bueno, siendo Estados Unidos su principal aliado, es el quien busca necesariamente. Vemos un resurgir del realismo periférico del menemismo, por ejemplo, de esta concepción de el mundo es estático, no va a cambiar, va a seguir siendo Estados Unidos el único hegemón que va a dominar todo. ¿Para qué vamos a gastar recursos tratando de ser autónomos? ¿No? Nos alineamos directamente con el principal. ¿Vemos más o menos por ahí el pensamiento, por lo menos mileísta? Sí, hay una vinculación con el realismo periférico. Creo que igualmente la postura de Milei tiene un análisis más simplista respecto a ciertas cuestiones de la razón del posicionamiento. Creo que es más que similar al realismo periférico, que era comprensivo de la situación de Argentina en el mundo y decía, somos un país del sur global, y como sur global tenemos esta y estas características que nos llevan necesariamente a tener como preferencia a Estados Unidos por sobre otros, porque es lo que conviene al país. Yo creo que Milei va un poco más, su postura va un poco más allá, va relacionado con, no sé, pensamientos más vinculados con lo económico, porque no tiene tanto bagaje de lo político en sí, pero, no sé, von Hayek, Milton Friedman, Claro. que hablan de liberalismo, a rajatabla de lo que funciona, el modelo liberalista está representado por Estados Unidos, entonces yo tengo que seguir eso. Creo que esa es la lógica actual. Claro. No tanto una lógica de decantamiento y razonamiento que lleva a Estados Unidos como el mal o sea, el beneficio único que podríamos llegar a tener, sino decir directamente me posiciono en el mundo y digo yo estoy acá. Claro. O sea, le gustaría ser Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque incluso hasta el simbolismo es, ¿no? Lo de MAGA, lo de todas esas cuestiones, es como, es ello, esto y nada, digamos. Sí, el simbolismo también, el cambio de los logos, de las tipografías, incluso, va por ahí, va en decir, el mundo tendría que ser de esta manera. Claro. Esa es para mí más la teoría que va detrás del funcionamiento de Javier Milei. El mundo tiene que ser liberal, el mundo tiene que tener menos impuestos, el mundo tiene que tener menos Estado, entonces, ¿quién representa mejor eso? Estados Unidos. Entonces tenemos que ser como Estados Unidos. Creo que esa es muy distinto. Pero paradigmático porque Estados Unidos tiene un Estado fuerte, ¿no? Si no, no sería el posicionamiento mundial que tiene, ¿no? Entonces como contradictorio ese pensamiento de Milei. Sí, bueno, Estados Unidos justamente tiene un Estado, esto también es interesante de pensar en la disputa con China. Perdón que me vaya un poco de tema, pero el fenómeno internacional me parece muy importante pensar que Estados Unidos tiene un Estado que es muy intervencionista para adentro y para afuera. China tiene un Estado que es muy intervencionista, pero que por fuera no. O sea, dentro de su país, en lo social y político sobre todo, interviene mucho, pero en lo económico tiene muchas libertades, y en lo económico y político y social para afuera, fuera de ciertos temas específicos, no busca imponer su agenda todo el tiempo. Estados Unidos tiene un Estado que está constantemente en búsqueda de mantener su rol de hegemón, en los términos que el Estado Nacional Europeo lo hacía. En términos de Gran Bretaña, en los términos de Francia, en los términos del concepto mismo de un Estado occidental europeo. Me encanta lo que hace porque una salvedad y una aclaración me parece muy importante. Las principales potencias económicas occidentales siempre fueron de querer imponerle condiciones de comercio a los menores, por decirlo de alguna manera, no a los más débiles. China no lo hizo nunca, no lo está haciendo ahora tampoco. Tiene otra forma de relacionarse, más allá de la ruta y la franja de la seda, pero no viene y te dice a vos, así tenés que jugar, como si te dice Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Sí, yo creo que aun si lo dicen son menos inquisitivos con eso. No tienen esa lógica occidental del blanco y negro necesariamente, que quizás tiene que ver incluso, creo yo, con sus orígenes confucionistas, taoístas, de su forma de pensar la política y el poder. Que nuestra forma de pensar el poder está ligada con incluso el catolicismo o ciertos lineamientos epistemológicos que llevan a pensar la política en términos de blanco y negro, en términos de este país sigue lo que nosotros hacemos, sí o no, y bueno, en función de eso intervengo o no. Claro. Hay matices, claramente el surgimiento de nuevas potencias implica ciertas flexibilidades y ser dinámico para poder abarcar ese rol de hegemón,
pero yo siento que es mucho más dogmático Occidente que lo que está haciendo Oriente en este momento. Claro. Mira, arrancamos ahora en el Mercosur, nos fuimos a China. Bueno, que está todo, es imposible, ¿no? El mundo está interconectado y los fenómenos internacionales tienen una interconexión constante. Claro. Porque que Milei vaya a una cumbre en Uruguay, que está al frente de Buenos Aires, y hable sobre estas cuestiones, no es algo cerrado del Río de la Plata. No, tiene que ver con un posicionamiento de Argentina como país en el mundo. Aparte estaban referentes de la Unión Europea, no recuerdo, von der Leyen, estaban todos ahí. Era como un fenómeno global más que sudamericano lo que estaba ocurriendo. Sí, y casi todos los fenómenos hoy se ven afectados por la globalización de una u otra manera. Todo el tiempo estamos usando, para llegar hasta lo más simple, todo el tiempo estamos usando celulares, y los celulares representan a compañías gigantes que tienen un cierto rol en la política internacional o en el armado del escenario global actual. Entonces, desde lo más simple hasta lo más complejo en esta situación está vinculado por fenómenos internacionales y globales. Volviendo al caso del Mercosur, para no desviarme tanto, creo que claramente Milei está manifestando un posicionamiento que va en línea con lo que manifestó hasta el momento. Es decir, un alineamiento con los Estados Unidos, un alineamiento con el Estados Unidos de Donald Trump, y buscar un acercamiento a esa doctrina constante en foros nacionales e internacionales. Ahora, para bien o para mal, puedes compartir o no, y me refiero a la gente, a la audiencia en sus casas, el pensamiento de Javier Milei con respecto al Mercosur, pero yo creo que en algo hay que darle a la derecha, ¿no? Porque claramente iba a decir un sueño frustrado, pero prefiero utilizar el término sueño incompleto, el Mercosur, ¿no? No se logró nunca aquel objetivo que se propusieron ya desde el Alfonsín en adelante, nunca se logró esa consolidación de bloque, ¿no? Con el Mercosur. Yo creo que quizás algo de lo que se plantea ahora sobre el Mercosur desde parte de Javier Milei tiene algún acierto, que es hay que flexibilizar de cierta manera los mecanismos del Mercosur, y al mismo tiempo eso puede permitir mayor integración tanto individual como en bloque. Creo que hay ciertos bloques como la ASEAN, que inclusive son anteriores al Mercosur, porque a partir de los 90 se lograron integrar mucho mejor en el plano internacional, con más tratado de libre comercio, más apertura, o que inclusive no lo pensemos en términos de apertura, lo pensemos en términos de interrelación con distintos bloques, con distintos países. Siento que fueron más flexibles para sentarse a las negociaciones con más países, y eso es algo que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Tener relaciones con mayor cantidad de países, por una cuestión hasta numérica, aumenta las probabilidades de tener un mejor acuerdo, de tener mejores circunstancias. Eso no implica que hay que tener acuerdos a toda costa. Los acuerdos que los bloques o los países tienen que ser pensados, razonados, entendiendo las circunstancias particulares de esos estados. Pero el Mercosur no tiene una estructura que sea dinámica, no tiene una estructura que favorezca mayor cantidad de acuerdos o mejores acuerdos incluso para nuestros países, sin pensar en términos liberales, sino pensando en términos incluso proteccionistas. Siento que manteniendo mayor cantidad de relaciones con países, haciendo salvedades, no pudo ser eficiente el Mercosur, no logró ser el bloque con mayor integración o el que se esperaba en su comienzo, y siento que eso requiere de mayor dinamismo, mayor integración a nivel internacional, que no sé si necesariamente con las reformas planteadas actualmente se podrá lograr, pero es una realidad, coincido, de que el Mercosur no funcionó como se esperaba. O sea, arrancó y quedó ahí a mitad de camino en ese momento. Sí. Como para graficarlo a la gente, ¿no? Para que no se entienda a casa. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias, que tenga buen día, y bueno, estamos atentos a cualquier cosa. Gracias.